Hola a todos, sean bienvenidos a mi primer video. Para quienes no sepan quién soy, mi nombre es Rad y te invito el día de hoy a conocer el caso de la tragedia de los Andes. Caso que se hizo mundialmente famoso por la nueva adaptación de Netflix, La Sociedad de la Nieve, en el cual nos transmiten una versión más real de lo sucedido por las víctimas y sobrevivientes de esta historia. El impacto de esta película ha llegado tan lejos que hasta el día de hoy tienen 2 nominaciones a los Óscares. Pero sin más que decir, vamos a empezar con esto y no extender tanto a la introducción, sin mencionar que me puedan seguir en todas mis redes sociales para que pueda crecer y así seguir haciendo este tipo de contenido. En el año de 1972, en Montevideo, Uruguay, se encontraba el equipo de rugby llamado All Christians Club, en el cual se prestaba para jugar un partido contra el equipo de rugby All Boys Club en Santiago de Chile. Su objetivo era realizar un juego amistoso puesto que ambos equipos se consideraban hermanos. Es así que el presidente del club, Daniel Juan, contrató un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya para volar al equipo hasta la capital chilena. El equipo, conformado por 19 integrantes junto con sus familiares y algunas personas que alcanzaron un pasaje, se unieron para aprender este vuelo, junto con otros 5 tripulantes, haciendo que se conformara un total de 45 personas, quienes serían Numa Turcati, Fernando Nando Parrado, Roberto Canessa, Carlos Valeta, Ovidio Ramírez, Alfredo Pancho Delgado, Marcelo Pérez del Castillo, Arturo Nogueira, Adolfo Fito Strauch, Eduardo Strauch, Daniel Fernández, Gustavo Cervino, José Luis Coche Inciarte, Carlos Carlitos Páez, Gustavo Coco Nicolich, Diego Strom, Roy Harley, Enrique Platero, Daniel Maspons, Susi Parrado, hermana de Nando, Eugenia Douglaide Parrado, madre de Nando, Rafael Vasco Echevarrén, Mocho Sabela, Pedro Algorta, Antonio Tintín Visitín, Carlos Roque, Gastón Costemale, Fernando Vázquez, Javier Medol, Liliana Medol, Francisco Nicola, el doctor del equipo, Esther Horta de Nicola, la esposa del doctor, Roberto Bobby François Álvarez, Pancho Albal, Álvaro Magino, Alexis Winé, Daniel Shaw, Graciela Augusto de Mariani, Felipe Maquirrián, Julio Martínez Lamas, Juan Méndez, Julio César Ferradas y Dante Héctor Lagurara. Ellos dos estuvieron a cargo de manejar el vuelo 571. Previo a este vuelo, el piloto Julio César Ferradas ya contaba con experiencia manejando por la cordillera de los Andes, alrededor de unas 29 veces previamente. Además de que el copiloto Dante Héctor Lagurara había manejado alrededor de 1000 horas de vuelo. Es con ello que ambos contaban con antecedentes de vuelo y con relación a manejar este tipo de zonas. Además, el avión Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya con la matrícula FAU 571 ya tenía 4 años y 792 horas de vuelo, siendo uno de los mejores modelos ya que tenía controles para manejarse de forma automática. Es así que el 12 de octubre de 1972 arranca este viaje desde el aeropuerto de Carrasco con destino a Mendoza, Argentina. Esta pequeña escala se hizo debido a cuestiones climáticas, pero al día siguiente iban a iniciar con la ruta normal. Así, el 13 de octubre de 1972 partieron de Mendoza, Argentina, con destino a Santiago de Chile, pero esto no sucedió. Tras malas condiciones climáticas, se encontraban en una situación difícil de manejar, puesto que varias nubes bloqueaban la magnitud que constaba la cordillera. Si bien la cordillera tiene una longitud de 8.500 kilómetros, por lo que es la cordillera continental más larga de la Tierra, junto con una superficie aproximada de los 2.870.000 kilómetros, además de una altura media entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Esto retomó relevancia puesto que tras un mal cálculo por parte del piloto y que volaban a una altitud alrededor de los 5.500 metros, hacía que su ubicación no fuera visible para la torre de control. Eso hizo que no se comunicaran de forma correcta y accedieran a lo que sería el descenso, sin saber que estaban entre 60 y 70 kilómetros de Curicó. Tras ver que tenían enfrente varios picos de los Andes, ambos pilotos deciden retomar el vuelo para evitar algún choque, pero este no se logró cumplir. Cuando menos lo pensaron, el ala derecha del avión se había estrellado con una cresta, ocasionando que se llevara a la parte trasera de este, donde venían la bodega de equipaje y la cocina, en el cual se encontraban documentos importantes, la pila del avión, cigarrillos, entre otras cosas. Además, se llevó 2 filas de pasajeros en donde se encontraban 5 personas, que entre ellos estaban Ramón Martínez, Ovidio Ramírez, Alexis Winé, Gastón Costemale y Guido Magri, que segundos después del impacto habían muerto al instante. Después de este desplazo, salieron disparados Daniel Shah y Carlos Valeta, y este último logró salvarse de la caída, pero a causa de lo profundo que era la nieve, se ahogó y no logró sobrevivir. Es así que con este gran choque el avión comenzó a deslizarse en una velocidad de 350 kilómetros durante 650 metros, ocasionando que la mayoría de los asientos se arrastraran hacia adelante, provocando que varios chocaran, ocasionando diversas muertes y diferentes lesionados. Las primeras reacciones entre los sobrevivientes eran un gran silencio y la necesidad de huir. Pero después del gran estado de shock que habían vivido, se empezaron a dar cuenta de quiénes fueron los primeros fallecidos entre ellos. Esto no los apresuró en sacarlos, puesto que la noche les cayó demasiado rápido, dejándolos solo con la oportunidad de hacer una barrera un poco débil con el equipaje. Digo débil porque se lograba entrar el frío, ya que se exponían a menos 30 grados ahí dentro del avión. Y esto fue dominado como la noche del infierno, y no solo fue por el frío, sino también porque había personas pidiendo auxilio y gente gritando de dolor y sollozando muy fuerte. No se sabía con exactitud qué dolor, pero sí se sabía que mucha gente estaba pidiendo ayuda porque acababan de vivir el evento más traumático de sus vidas. A la mañana siguiente, Marcelo Pérez del Castillo, mejor conocido como el capitán de rugby, lo denominaron como líder de los sobrevivientes. Es así que él se tomó parte del cargo y empezó a repartir tareas. Entre esas tareas estaba hacer más espacio en el lugar sacando asientos, curar a los heridos, encargado por Roberto Canesa y Gustavo Servido, y al final acomodar y sepultar a los muertos. Entre ellos estaban Eugenia Doglaide Parrado, Graciela Guimila de Mariani, Dante Héctor Lagurara, Esther Horta de Nicola, Francisco Nicola, Julio César Ferradas, Julio Martínez Lamas, Felipe Maquirrán, Francisco Pancho Aval y Fernando Vázquez, quedando solo 27 personas. También creyendo que Fernando Nando Parrado sería uno de los que iban a fallecer, puesto que él contaba con una hemorragia muy grave en su cabeza, lo dejaron afuera en el hielo. Después de un segundo duro día, comenzaron a comer la comida y la bebida sobrante que encontraron en el equipaje que tenían ahí disponible, para después ese mismo equipaje utilizarlo de muro contra el frío un poquito más resistente a la noche anterior. Al día siguiente, trataron de llamar la atención de alguno de los aviones en el cual creían que era de búsqueda para ellos, pero no lograron tener éxito. Al tercer día, Nando Parrado despierta, donde esto se convierte en el primer milagro, pero no pasó tan rápido, ya que este mismo se da cuenta de que su hermana Susi Parrado estaba muy gravemente herida y su madre había fallecido en el impacto. Es así que pasó el cuarto día, y los primos Strauch le proponen a Marcelo si comenzaran a hacer expediciones, principalmente para encontrar la otra parte del avión y tener más alimento. Con algo de expectativa de que los encontraran, solamente les permitió llegar ahí, por el miedo de perderlos en esa expedición. Ya con el equipo de escalación improvisado por completo,
parten este trayecto. Casi acercándose a los picos es cuando se dan cuenta de que no son visibles a larga distancia, generando una gran preocupación. Pero antes de continuar en la búsqueda de la parte trasera del avión, les cae la noche y les tienen la mala noticia de que Suzy Parrado había fallecido. Mientras todo esto sucedía, el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo de Chile fue notificado que el vuelo estaba extraviado. Así que tomaron las riendas y comenzaron a investigar y a partir una búsqueda, pero esta no tuvo éxito. Tras 8 días de búsqueda fracasaron en encontrarlos y es así que el 21 de octubre de 1972 dan por terminado este caso y deciden posponerlos hasta febrero que se descongele la nieve. Pero todo esto lo tenían en cuenta pensando que todos habían fallecido. Los sobrevivientes se enteraron de esto por una radio que habían encontrado en una de las maletas y habían improvisado una señal para volver a tener contacto con el mundo y sobre todo ver actualizaciones de su caso. Pero lamentablemente se llevaron la grata noticia de que esto ya no se iba a llevar a cabo, haciendo que se disminuyeran las esperanzas, pero para otros comenzaron a crecer porque ya tenían un plan para ejecutar y llevarlo a cabo, como lo sería el caso de Nando Parrado. Tras 7 días estando ahí en la montaña, llegaron a tener uno de los debates más fuertes que jamás piensas a tener tú como persona, y es el hacer todo para sobrevivir, ya que estaban pensando en qué hacer, puesto que la mayor problemática que enfrentaban era la falta de alimento, por el cual encontraron un duro debate si realizar o no lo imaginable. Y por más que se discutió, muchos decidieron realizar lo que es la antropofagia para sobrevivir. Ojo, esto significa que comerían de los que ya habían fallecido, pero esto es completamente diferente a lo que es el canibalismo, puesto que no iban a desvivir personas, simplemente iban a comer de los que ya habían fallecido. Esa es la diferencia entre canibalismo y antropofagia. Nadie se estaba dispuesto a hacer esta tarea. Era muy difícil pensar que iban a descuartizar familiares o amigos. Entonces, los primos Strauch decidieron llevarse esta tarea de repartir y cortar la carne. Todo esto para sobrevivir. Es así que se generó una rutina en la cual todos cooperaban y cada rol era importante: curar a los heridos, administrar el alimento y las excursiones, que en su mayoría eran a ciegas, ya que lo máximo que se logró encontrar fue los cadáveres de las personas que se habían caído durante el accidente, para cuando cayera la noche resguardarse los unos a los otros hasta el 29 de octubre de 1972. Tras 16 días estando ahí atrapados en los Andes, ocurriría una de las tragedias más fuertes, puesto que una avalancha atacó a los sobrevivientes enterrándolos en el avión, ocasionando la muerte de 8 personas más, quienes serían Daniel Maspons, Juan Méndez, Liliana Medol, Gustavo Coco Nicolich, Marcelo Pérez del Castillo, Enrique Platero, Carlos Roque y Diego Storm. Esto por la gran masa de nieve que cayó, ocasionando que se asfixiaran y no sobrevivieran. Tratando de salir con lo que pudieran, Nando Parrado agujeró el techo del avión para lograr entrar aire, pero este no obtuvo éxito. Tras 2 días estando ahí atrapados, decide Carlos Páez hacer un túnel, pero encontraron la horrible sorpresa de que una tormenta de nieve los volvería a dejar encerrados. Tras la muerte de Marcelo Pérez del Castillo, líder de los sobrevivientes, los primos Strauch deciden comerse a las personas que estaban ahí para sobrevivir. Con el duro golpe emocional que los sobrevivientes tuvieron que lidiar con la muerte de su líder y de Liliana Medol, la última mujer y considerada una santa y madre de los más pequeños del grupo, se tomó el tema de la excursión con más seriedad, ya que no podían abordar estos temas a ciegas por el miedo de que les volviera a caer otra avalancha. Se tomó una fuerte decisión de orientación, ya que varios de ellos recordaron las últimas palabras del piloto Julio César Ferradas, que les había dicho que se encontraban en Curicó. A 89 kilómetros del oeste estaba Chile. Es así que fueron esperando a que la nieve se derritiera un poco para iniciar estas excursiones, formando los primeros equipos, donde se encontraba Numa Turcati, Antonio Tinti Visitín, Roberto Canessa y Fernando Nando Parrado.
pero después de varios intentos, Numa Turcati abandona el proyecto por una grave herida que tenía en su pierna. Estas excursiones, aunque ya tenían un poco de orientación, eran un poco difíciles ya que estaban viendo qué tan lejos se podían ir. Hasta el 15 de noviembre de 1972, después de varias horas caminando, exactamente 1,600 km hacia el este, estaba la otra parte del avión intacta, donde previamente se había comentado que estaba la bodega de equipaje y la cocina con distintos artículos, entre ellos una caja de chocolates, 3 empanadas de carne, una botella de ron, cigarrillos, ropa, cómics y algunos medicamentos. También encontraron lo que sería una radio de comunicaciones del avión. Para algunos del grupo ese día fue bueno, pero por el otro lado, Arturo Nogueira ya había fallecido tras haber sobrevivido 34 días. 3 días después, el 18 de noviembre de 1972, Rafael Vasco Echaverren había fallecido también. Ambos por causas de sepsis por la gangrena de sus heridas infectadas. Un tiempo después, Roy Hardy fue a la parte de la montaña donde se encontraban los 3 excursionistas para poder echar a encender la radio y tratar de pedir ayuda, ya que esta pesaba alrededor de unos 24 kilos y era más sencillo que él fuera a ayudarlos por la pasión que tiene a la tecnología. Pero esto no funcionó. Es así que el grupo intenta regresar con los demás sobrevivientes, pero cuando menos lo pensaron les cae la noche y una fuerte tormenta de hielo les cayó encima, haciendo que Roy Hardy casi perdiera la vida. Pasando los días, se posponía mucho la idea de llegar a Chile, ya que el escalar significaba no regresar más y eso retrasaba más la salida de los excursionistas. Fue hasta el 11 de diciembre de 1972 que mientras dormía, Numa Turcati falleció, pesando tan solo 25 kilos. Esta muerte significó mucho para el grupo, puesto que Numa no tenía un vínculo afectuoso con los demás integrantes, no formaba parte de la tripulación y tampoco formaba parte del equipo de rugby. Él acompañó a su mejor amigo, pero pese a todo esto, él desempeñó roles importantes con los sobrevivientes, generando vínculos importantes y haciendo que los demás se encariñaran con él. Pero, sin duda alguna, lo que detonó que partieran esta excursión en la búsqueda de la libertad fue la nota que venía con él cuando falleció, que decía así: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Dejando en reflexión a todos, pero con ello Roberto Canessa, Nando Parrado y Antonio Tintín Visitín deciden partir al día siguiente a pedir ayuda. Así fue, ese mismo día decidieron repartir diversas tareas para emprender este viaje, entre repartición de comida, búsqueda de prendas y la fabricación de una cobija, siendo Carlos Páez encargado de fabricar esta para que los excursionistas soportaran las frías noches que iban a enfrentar durante este viaje. Así fue que el 12 de diciembre de 1972, tras 61 días atrapados en los Andes, el equipo decide salir sin equipo técnico como lo sería una brújula o un mapa de orientación a esta excursión. Comenzaron el viaje a escalar la montaña hacia el oeste. El viaje lo partieron con la información del alímetro de la aeronave. Pensaron que estaban a 2100 metros, cuando en realidad estaban a unos 3600 metros, ya que tenían los datos que estaban localizados en Curicó. Por lo que había dicho el piloto, pensaron que ellos estaban cerca del borde occidental de los Andes. Teniendo alimentos solo para 3 días, seguían escalando a ciegas, puesto que no tenían lo indispensable para escalar. Subieron alrededor hacia el oeste, que es más o menos unos 1670 metros más abajo del pico, directamente por la montaña empinada. Considerando que iban a subir en un día, cosa que no se logró porque cuando menos lo pensaron, una noche cayó demasiado rápido y muy fría, haciendo que tuvieran problemas para instalar la cobija. Al no terminar bien de calcular por dónde caminaban, comenzaron a presentar una de las más fuertes dificultades para poder continuar, y es la falta de oxígeno, ya que habían llegado a lo que sería la punta de la montaña recorriendo 4650 metros.
Aunque con bastante cansancio por parte de los tres excursionistas, con la creencia de que verían los valles de Chile, en cambio, vieron lo que sería una gran cantidad de picos montañosos muy extensible. Es así que hablaron en qué hacer, puesto que vieron que este viaje iba a tardar más de lo acordado. Es así que Antonio Tintín Visitín decide regresar con el resto de los sobrevivientes, dejándoles más provisiones a Roberto Canessa y a Nando Parrado. Partiendo solamente ellos dos, caminaron 3 horas más del lugar de donde estaban, seguían viendo más montaña y por un segundo creyeron que ya habían muerto, ya que el camino parecía interminable, pero no fue así. Descendieron desde la cresta hacia el valle y avanzaron una distancia considerable, así durante varios días, hasta llegar a lo que sería el río San José, río que Nando Parrado ya había visto previamente desde la cima de la montaña. Este río conduce hacia el río Portillo, que es un afluente del río de Azufre para los Maitenes. Es así que ellos dos siguieron el río hasta llegar a la línea de nieve, demostrando poco a poco contacto con la humanidad hasta llegar a ver varias casas, cabañas e incluso unas vacas. Pero todo esto no fue alegría y felicidad, puesto que Roberto Canessa ya proyectaba signos de no ser capaz de seguir con esto. Pero a la mañana del 9º día, mientras que recolectaban leña, se encontraban unos hombres cabalgando al otro lado del río, en el cual Nando hizo lo posible para llamar la atención de ellos. Esto fue fallido, pero uno de ellos les gritó mañana, dando a entender que regresaría el próximo día, y así fue. El 21 de diciembre de 1972, el hombre regresó con una nota y un lápiz, atándola a una roca para después aventárselo al otro lado del río, y Nando Parrado escribiría la siguiente nota. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido más arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Resultó que el misterioso hombre que prometió que iba a regresar mañana junto con la piedra y el papel y el lápiz que los ayudaría a salvarse fue Sergio Catalán, un arriero chileno que cuando leyó la nota entendió la gravedad del asunto. Conversando con uno de sus hijos, recordó que Carlos Páez, padre de Carlitos, había pasado por el lugar preguntando sobre el accidente, siendo que Sergio Catalán cabalgara aproximadamente 10 horas para buscar ayuda. En el camino, Sergio se topó otro arriero y solicitó que le dieran comida y techo a Roberto y a Fernando, puesto que llevaban un alrededor de 60 kilómetros caminando en 10 días, haciendo que perdieran la mitad de su peso, como fue en el caso de Roberto Canessa, que llegó a pesar 44 kilos cuando descendió de la montaña. Mientras tanto, Sergio llegó con la policía de Puente Negro, que le transmitió la noticia a los sobrevivientes al comando del Ejército de Chile en San Fernando, que se comunicó con el ejército en Santiago para poder ejecutar un plan de rescate. Previo al rescate en el helicóptero se le notificó una lista de los sobrevivientes, quien Carlos, el padre de Carlitos Páez, fue el que dio los nombres de la lista, que fue la siguiente nota de voz. Por favor, adelante tú desde San Fernando. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho, adelante, por favor. Eduardo Estrado Urioste. Reitéramelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Eduardo Strauss. Antonio Vicentín. Álvaro Mantino.
A ver un momentito. Roy Harley. Roy Harley. José Luis Uciarte. José Luis Uciarte. Ramón Sabella. Ramón Sabella. Javier Metol. Javier Metol. Esta sería la lista de los cuales algunos han sido rescatados. Así fue que la Fuerza Aérea Chilena fue al lugar de los sobrevivientes guiado por Nando Parrado para orientar dónde estaban, mientras que Roberto Canessa se quedó con la multitud de reporteros hablando de lo sucedido. Y el 22 de diciembre de 1972, tras 72 días estando en los Andes, los sobrevivientes pisaron la libertad, llevándolos a los hospitales de Chile, puesto que se encontraban en pésimas condiciones como lo que sería el mal de la montaña, deshidratación, congelamiento, huesos rotos, escorbuto y malnutrición. Con eso se termina la tragedia de los Andes, pero surgen muchas preguntas a los jóvenes. Una de las más frecuentes era qué comían. Y aunque por mucho tiempo negaron la antropofagia, hasta 6 días después, el 28 de diciembre de 1972, tras una conferencia de prensa, ninguno de los chicos se animó a hablar, sino hasta que Alfredo Pancho Delgado fue el primero en hablar sobre este tema. No fue hasta un poco tiempo después que consultaron con un padre de la Iglesia Católica que les había dicho que sería pecado que no sobrevivieran en estos sucesos. Hasta aquí termina... Ay, perdón, ya llevo 5 horas aquí grabando. Pero bueno, hasta aquí termina este video. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like, no olvides suscribirte. Me quedo con muchos mensajes de esta historia, pero si crees que no te transmitía cómo vivieron la situación de estos sobrevivientes, sí te recomiendo que veas la película de Netflix, La Sociedad de la Nieve. Está muy buena y es una adaptación de alta calidad que sí vale la pena ver. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en un siguiente caso. Bye. Mil besos.